Continuando con la creación de nuestra interfaz, toca ahora trabajar en la parte de los ítems. Como podemos ver en nuestra interfaz tenemos el listado de tareas con cierto diseño. Vemos cómo está primero el título, está la fecha y también tiene una especie de borde en la parte de abajo. Entonces, conforme agreguemos diferentes tareas se va a ir creando esta especie de pila. Entonces vamos a ver cómo crear esto con un nuevo elemento que nos da React Native. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo view. Vemos que aquí tenemos el input container que básicamente engrapa estos dos elementos. Entonces tenemos que crear otro elemento utilizando view. Vamos a crear un nuevo estilo, le vamos a pasar los estilos aquí y vamos a llamar a este elemento scroll container. Ya vamos a ver por qué lo llamamos así con el siguiente componente de React Native. Por el momento lo vamos a dejar así y vamos a importar nuestro último elemento de React Native. Este es uno de los elementos también muy importante, ya que nos va a ayudar a renderizar gran cantidad de información. Normalmente cuando estamos trabajando aplicaciones de scroll, por ejemplo, necesitamos que tenga el máximo performance posible. Entonces React Native nos provee de un componente llamado flatlist. Si nosotros nos vamos al import, vamos a ver cómo tenemos este flatlist. Vamos a ver cómo utilizarlo. Entonces nos vamos y vamos a abrir el elemento flatlist y lo vamos a cerrar ahí mismo. Al igual que text input, flatlist no necesita de un children. Entonces podemos cerrarlo ahí mismo. Ahora, flatlist necesita de varios elementos fundamentales. En este ejemplo, el elemento fundamental, que es completamente imprescindible, es el elemento data. Data es la información que va a recibir flatlist para poder renderizar los ítems. ¿Y data qué tiene que ser? Muy sencillo, data tiene que ser un arreglo. Entonces vamos a crear un arreglo de elementos estáticos por el momento. Vamos a decir const y vamos a llamar estos elementos como task. Entonces para crear un array en JavaScript abrimos y cerramos corchetes, pero va a ser un array de objetos. Entonces abrimos y cerramos llaves. ¿Qué va a tener nuestros objetos? Va a tener tres datos principales. Primero va a tener el title. Vamos a decir alimentar a mi perro, alimentar al perro, que es un título de una tarea. Va a tener también el elemento de done, que va a ser un booleano, es un true o un false. Por defecto va a ser false. ¿Qué es esto? El atributo de done nos va a ayudar a identificar si la tarea ya está terminada o no. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos esta tarea, este done está en false y este done está en true, por eso aparece tachado, y también nos va a permitir controlar el mostrar o no mostrar el botón de eliminar, porque si no está terminada la tarea, entonces no la podemos eliminar. Pero si la terminamos, es decir, si está tachada, entonces sí vamos a poder eliminarlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender la funcionalidad de nuestro flatlist, creando nuestros elementos. Finalmente le vamos a crear otro atributo llamado date, que este simplemente pues va a crear la fecha del día de hoy. Entonces copiamos simplemente para tener dos elementos dentro de nuestro array y listo. Con esto ya tenemos información que podemos pasarle a flatlist. Entonces aquí le decimos que data va a ser igual a task. Entonces vamos a corregir los errores y nos dice que todavía tenemos otro problema, porque flatlist necesita de otro atributo que es imprescindible. Ese atributo se llama render item. ¿Qué es lo que hace render item? Como su nombre lo indica, es una función que nos va a ayudar a nosotros a renderizar cada uno de los elementos que están ahí. Es decir, flatlist se va a encargar de pasarle a esa función cada uno de los elementos, pero nosotros tenemos que ser los encargados de diseñar ese elemento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fuera de nuestra función app, vamos a crear una nueva función llamada render item. Esta función puede estar dentro también de la misma función, ya que es una función dentro de una función, y este render item va a recibir como tal un item. Ahora,
ahorita vamos a ver cómo estilizar esta función. Simplemente hay que pasarla aquí para que lo utilice y nos va a decir que hay que regresar algo. Simplemente tenemos que hacer un return. Entonces aquí vamos a hacer rápido un return de un texto. Vamos a decir que esto es un ítem. Listo. Entonces de esta manera nosotros ya tenemos definido nuestro render item y vamos a ver cómo funciona. Si vemos ahora, Flatlist está renderizando dos ítems. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestro array tenemos dos elementos, este y este. Entonces, obviamente este texto está hardcodeado, está ahí estático, por eso es que nos renderiza eso dos veces. Pero si nosotros quisiéramos mostrar el título, que dice alimentar a mi perro, y aquí le vamos a poner salir a correr, ¿cómo le podemos hacer para mostrar estos títulos en lugar de algo que esté ahí estático? Muy simple, nuestro render item nos va a pasar el elemento item. Entonces, para hacer que nos muestre el título, vamos a tipar esto para aprovechar las ventajas de TypeScript. Vamos a crear una interfaz, le decimos interface y le decimos task y le decimos que task va a tener title. Esto es cosa básica de JavaScript y de TypeScript, entonces no voy a ahondar mucho en esto porque si no el video sería demasiado largo, pero básicamente tenemos que crear nuestra interfaz y aquí le decimos que done va a ser de tipo boolean y finalmente date, que va a ser de tipo date. Entonces aquí vamos a decirle que item va a ser igual de tipo task. ¿Qué ventaja nos da esto? Que simplemente cuando nosotros querramos acceder a una propiedad ya tenemos el listado de elementos. Entonces queremos renderizar el title, entonces renderizamos esto. Y como podemos ver, ya aquí nos sale alimentar al perro y salir a correr. Hay que darle estilo. Recuerden que habíamos creado nuestros estilos previamente de texto. Entonces aquí le damos text y listo, ya está del tamaño y del color adecuado. Entonces nuestros elementos ya se están renderizando, ya se está renderizando nuestro array falso que creamos aquí de tareas. Entonces, por ejemplo, si yo agrego otro, le ponemos, por ejemplo, nueva tarea, vamos a ver cómo en automático ya Flatlist está renderizando esos elementos. Pero veamos cómo está el diseño. Vemos que tenemos espaciado, vemos que también estamos renderizando la fecha y también vemos ahí el estilo de tachado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso de una vez. Vamos a ver cómo darle ese estilo. Lo primero que tenemos que hacer es agregar un view. Tenemos que meter este texto de nuestro title, lo tenemos que meter dentro de un view. Nos debería de quedar de esta manera. El autocompletado nos agrega los paréntesis, así que ustedes pueden hacer eso, un return con paréntesis y pasar el view. Entonces, esto lo que hace es que podamos nosotros meter cada uno de los títulos en un bloque y le podamos dar el estilo que nosotros necesitemos. Para ello, vamos a hacer otra vez uso de styles. Vamos a decir aquí style es igual a styles punto y lo vamos a llamar item container. Entonces nos vamos a nuestra hoja de estilos que está por aquí. Esto ahorita lo revisamos. Creamos nuestro item container y vamos a darle el estilo que necesitamos de acuerdo a nuestro diseño, que es el tema de los espaciados. Para darle el estilo del espaciado, nosotros podemos utilizar el padding. En este caso específico del item, vamos a ver aquí, vamos a revisar nuestro diseño, vemos cómo tiene un padding tanto arriba como abajo. Aquí nosotros podríamos decir padding top y padding bottom, pero React Native nos provee de un atributo llamado padding vertical, que quiere decir que va a agregar un padding tanto arriba como en la parte de abajo. Así no tenemos que estar definiendo uno por uno, arriba, abajo todo el tiempo, sino que con padding vertical lo agrega tanto arriba como abajo. Entonces aquí le vamos a dar un padding vertical de 20. Esto va a hacer que tengamos un espaciado. Ahora vemos cómo ya está espaciado. Está espaciado tanto arriba como en la parte de abajo. Ahora, tenemos que agregarle también el borde en la parte inferior.
este borde solamente se encuentra en la parte inferior. Para lograrlo, nosotros podemos utilizar la propiedad border bottom color. Y le vamos a poner el mismo color que estamos utilizando para el texto. Entonces, si guardamos, no va a aparecer porque tenemos que también utilizar la propiedad border bottom width, que es el tamaño que va a tener el borde solamente en la parte de abajo. Si guardamos, vemos cómo ya está perfectamente delimitado. Si queremos dar un efecto de un borde un poco más ligerito, un poco más pequeño, podemos utilizar un color un poco más claro. En este caso, por ejemplo, vemos cómo se ve más estilizado el borde, nada más cambiando el color de un gris oscuro a un gris un poco más claro.